Muy buenas tardes o buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora, del momento en que tengas la oportunidad o en que tenga usted la oportunidad de seguir dándome el placer de poder compartir con ustedes estos temas y en este canal, un canal totalmente académico que está orientado más que nada a desvelar un poco una tramitología que tiene que ver con el tratamiento del currículum en la formación de el ciudadano, en la formación de profesionales. Vamos a darle seguimiento al video que grabamos anteriormente, ejes transversales número uno, un tema que para mí, reitero, representa de mucha importancia por lo que tiene que ver con la vinculación de el currículum a la parte cotidiana, a la vida cotidiana del individuo. Y tal vez trayendo un poco de los elementos fundamentales del video número uno, le decimos que cuando hablamos de la transversalidad, estamos diciendo que es un proceso a través del cual acercamos el currículum oficial a la vida cotidiana de los estudiantes, porque la educación tiene que apuntar a satisfacer las necesidades y ventilar la problemática que genera la cultura. De allí la importancia de los ejes transversales. En ese video, primero nosotros señalamos del por qué surgen los ejes transversales. Y cuando planteábamos del por qué surgen, le dábamos algunas razones muy importantes. Entre estas razones, entonces planteábamos que los ejes transversales surgen precisamente con seis razones fundamentales, por seis razones. Y decíamos que una de ellas es para construir y consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente aspectos de la sociedad que presentan conflicto de valores. Una segunda razón del por qué surgen los ejes transversales es desarrollar o para desarrollar capacidades en torno a sistemas de principios éticos que generen actitudes democráticas, responsables, solidarias y participativas. Una tercera razón, y solamente estoy reiterando lo que señalamos en el currículo, en el video número uno, que ya fue explicado, desarrollar el pensamiento crítico en las personas. Pero hay una cuarta razón que es generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas, porque el ciudadano tiene que involucrarse en la solución de los problemas que afronta y no bajo el concepto de que otros deben resolverlo. Una quinta razón es potenciar la valoración de la dimensión ética del ser humano y una sexta razón es desarrollar un modelo de persona con calidad humana. Hoy yo quiero seguir ampliando un poco y basado en esta presentación y mirar ahorita, dentro de otros elementos, las características comunes de uso de los ejes transversales. Y vamos a presentarle 7 características que tienen los ejes transversales y tal vez de allí usted podrá colegir la importancia que se tiene que la escuela aborde estos ejes transversales. Entre ellos vamos a plantearle que los ejes transversales son un medio para fortalecer las relaciones entre la escuela y la comunidad. Debemos recordar que la escuela es una institución, aun cuando el término no me gusta mucho, pero es el más usado, para mí, siguiendo un poco el pensamiento de Miguel Ángel Santo, un académico español, yo diría que es una organización de aprendizaje.
Pero bueno, indistintamente que queramos verlo como una organización o una institución, la escuela tiene que tener una estrecha relación con el entorno. Porque recuerde, la educación tiene que atender las necesidades de la persona, en este caso, las necesidades de los actores del entorno. La finalidad de los ejes transversales es mejorar la condición de vida de las personas, ¿sí? Poder ayudarnos a vivir más, mejor y ser más felices. Porque la educación es como el buen medicamento, es como el buen alimento que estando en mí, penetrando en mí, me permite vivir más, ser más feliz y vivir mejor. También otra característica que tienen los ejes transversales es que fortalece la dimensión humana, me ayuda a entenderme como un ser humano, a conceptualizarme, a ubicarme, a entenderme como un ser humano, no como una máquina, no como otra cosa, sino como un ser humano con sentimientos, emociones, intereses, en fin. Una cuarta característica es que contribuye al desarrollo integral de las personas. Y esto es interesante porque cuando hablamos de los ejes transversales y vemos a la persona, debemos entender que la persona tenemos que entenderla desde una perspectiva holística, como un ser completo. No solamente desarrollar su intelecto, sino también sus emociones, también sus sentimientos, la parte ética, moral, intelectual, la parte axiológica, la parte que se entienda una perspectiva epistémica, en fin, el ser humano como un ser total, como un ente total, y no como a veces queremos plantearlo en la educación, que es formar un intelectual, a veces desconectado de esa realidad y desconectado de la vida en el contexto que desarrolla. También una sexta característica es que los ejes transversales actúan en tres dimensiones. En lo actitudinal, porque ellos ayudan a fortalecer una actitud que me permite tener un criterio personal, tener una postura personal, tener una concepción ética, valórica, para poder tomar una decisión y sobre todo de implicancia en la solución de los problemas. También tiene una dimensión procedimental, porque ellos me ayudan a poder desarrollar una serie de capacidades que me permiten hacer cosas, me permiten transformar situaciones. Y tiene también la dimensión conceptual, porque me permite comprender de la perspectiva teórica, de la perspectiva del concepto, entender cuál es el problema. Y obviamente, con ese procedimental y conceptual, eso me conduce a tener una perspectiva ética. Y recuerde que ya le habíamos comentado que lo ético parte de una actitud, es la conciencia, es lo interno del ser, es la visión que yo tengo de una determinada situación, mientras que los valores son reglas de la sociedad, reglas de los grupos que nosotros adoptamos como saludables, como buenos, que nos permiten vivir mejor, nos permiten relacionarnos. La ética es la conciencia de la persona. Entonces, otro elemento importante de mirar, otra característica, es que todos los ejes transversales, todo, se refieren a grandes valores universales. El valor de la solidaridad, el valor de la igualdad, el valor de la democracia, el valor de la libertad, de la justicia, que nos permiten a todos encontrarnos en esencia de una vida humana, de una vida de colaboración, de una vida que nos permita vivir como seres humanos, como una especie capaz de transformar y transformarse. Y una séptima característica que le planteo
es que los ejes transversales nos ayudan a tomar decisiones. Claro, como parte de la conciencia, nos ayudan a tomar posiciones sobre una situación determinada. Nos ayuda a mejorar la autonomía personal, porque es un principio de vida, porque la educación en su conjunto y los ejes transversales en su particularidad me ayudan a encontrarme, me ayudan a ser yo, me ayudan a que el conocimiento de una situación determinada yo pueda tomar una postura y decir, yo pienso, yo siento, pero también me desarrolla una competencia dialógica, una capacidad de diálogo, porque cuando lo comprendo, cuando lo entiendo, cuando tengo una posición crítica, cuando tengo un compromiso, una postura, entonces yo puedo participar en el diálogo libre, abierto, respetuoso con los demás. Y también podemos decir que me ayuda a lo que es mejorar ese sentido crítico. Y recuerden, ser crítico no es sinónimo de ser negativo. Ser crítico es fortalecer el conocimiento, fortalecer el antecedente, el presente, el consecuente de la situación en estudio y poder tomar una postura. También nos ayudan los ejes transversales a desarrollar un sentido de empatía, de entender al otro, como decía Mahatma Gandhi, de entenderme en la medida que me pueda mezclar con la otra persona, porque yo existo y tengo una identidad en función del conocimiento y la relación que puedo tener con el otro. Desarrolla nuestra responsabilidad. Ahora, ¿quiénes definen los ejes transversales? ¿Quién me dice cuáles son los ejes transversales que debemos utilizar? Bueno, lo puede definir la persona, también lo puede definir la sociedad en la cual nosotros vivimos y lo puede definir la escuela. Veamos algunos. En cuanto a la persona, reflexionar con respecto a qué modelo de persona estamos formando. Debemos pensarlo, a ver, ¿qué tipo de personas nosotros estamos formando? ¿Es lo correcto? ¿En qué estamos fallando? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué cosa estamos dejando de hacer? Eso implica enriquecer el currículo con aspectos del desarrollo personal. Y aquí me llama la atención de manera positiva, porque a veces nosotros nos perdemos, o sea, nos apartamos de la persona como el centro del proceso, como se plantea que el estudiante es el objeto y sujeto de la educación y nos abocamos al conocimiento. Oye, el conocimiento es un elemento que debe estar al servicio de la persona, ¿sí? Entonces tenemos que enriquecer ese currículum con aspectos que tengan que ver con el desarrollo de la persona, que no puede incluir en su estructura de materia. También estamos hablando de contribuir al desarrollo integral de la persona, que ya lo ventilamos un poquitito. Y reitero, no solo las capacidades intelectuales, que necesariamente no es que son malas, no. No solo las capacidades intelectuales, sino también su capacidad afectiva, su capacidad psicomotriz, la relación interpersonal y la inserción y actuación social, porque somos parte de una sociedad. ¿Sí? Podemos tener mucho desarrollo intelectual, pero si no somos capaces de poder convivir, de insertarnos en una sociedad que tiene patrones culturales, entonces definitivamente se reduce la importancia del desarrollo intelectual. También debemos, y hablamos de establecer un modelo de persona desde una concepción profundamente humana. Allí debe estar como el punto de llegada, ¿no? ¿Cómo formamos un ser humano? Mire, hoy el mundo anda próximo a un conflicto de rangos mayores, estamos en rangos menores, por decir lo que está ocurriendo en el Medio Oriente con
con Israel, la Franja de Gaza, con el Líbano, Irán, en fin, pero también lo que está ocurriendo en Rusia, lo que es la guerra de Ucrania con Rusia, pero no se deja de mirar en otras latitudes los enfrentamientos entre los dirigentes políticos de los gobiernos, en fin, tenemos un mundo convulsionado y nos olvidamos que nosotros somos la especie más inteligente. A veces lo pongo en duda, ¿no? Sí, de verdad, por las mismas actuaciones, porque en aras de saciar el poder, en aras de buscar una supremacía de uno sobre otro, perdemos nuestra concepción, esa profundamente humana. Tengo la esperanza de que un día podamos reflexionar. También esto lo puede determinar la sociedad, los problemas sociales que hoy vivimos en la sociedad. ¿Sí? Problemas que no presionan como el problema de el problema de la violencia de género, el problema de la delincuencia, el tráfico de droga, la corrupción, los embarazos precoces, el daño que le hacemos al medio ambiente, tantos problemas que tenemos todos los días. La educación vial, nos matamos en la calle por una ausencia cultural para el manejo de los vehículos, en fin, esos problemas no pueden estar exentos de la dinámica diaria de la escuela y de la sociedad. Y ella entonces, la sociedad nos dice, escuela, educación, aborda eso. Por eso es que cuando hablamos de la sociedad, hablamos de estar abierto a incorporar nuevas enseñanzas en la escuela que nos permitan mejorar nuestras condiciones. Les cuento que los ejes transversales en muchas ocasiones viene determinado por situaciones socialmente problemáticas. Sí, hoy yo diría, hay un virus, así como el virus del COVID, no hay un virus universal que es la corrupción, y tenemos que tratarlo en la escuela, tenemos que desnudar su origen, su presente, su consecuente, cuál es la postura crítica que podemos tener y cuál es la postura que cada uno de nosotros debe tener. También a nivel de la sociedad hablamos de que se refiere al para qué de la educación. ¿Cuál es el sentido de la educación? Porque la educación no es neutra. Ya en un momento dado decíamos que en el juicio de la vida, y esta invención nuestra, en el juicio de la vida, a la educación la condenaron a cadena perpetua. No la llevaron a la pena de muerte porque es un proceso que la necesitamos. Es concomitante con la vida humana. ¿Y por qué a cadena perpetua? Porque la educación tiene premeditación, tiene alevosía, tiene ventaja, sabe lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, con qué recurso lo va a hacer, qué espera después de hacerlo. Todo está fríamente calculado. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿para qué desarrollamos tal cosa? ¿Para qué la matemática? ¿Para qué las ciencias naturales? ¿Para qué las ciencias sociales? ¿Para qué la parte ética? Tenemos que darle una razón de ser a lo que nosotros hacemos en la escuela y en la sociedad. En esa sociedad también hablamos entonces de incorporar al currículo explícito, o sea, ese currículo que publica el Ministerio de Educación, que publica la universidad, ¿no? Incorporar a ese currículo temas y elementos educativos que están educando a nuestros alumnos y alumnas en el currículum oculto. El currículum oculto son situaciones que no se ven dentro del currículum explícito, sino que, por ejemplo, un tema del currículo oculto que el profesor marca la vida del estudiante cuando el profesor siempre llega temprano, su forma de vestir, la paciencia con que atiende, la empatía que hace con los estudiantes y los colegas. Los estudiantes están mirando eso. La mejor forma de enseñar el valor del respeto es respetar. La mayor forma de enseñar el valor de la solidaridad es ser solidario. Y eso es parte del currículum oculto.
de aquello que usted se acuerda cuando estaba en los primeros años de sus estudios de primaria. Nos acordamos de mi maestro, de mi profesor, cómo era, de las cualidades que ese profesor tenía, y él no lo hacía para mostrárnoslo, sino porque esa era parte de su personalidad. Tenemos que incorporar esos elementos en el currículo explícito. En la escuela debemos mirarnos, y cuando hablamos de la escuela, que es otra parte donde nosotros miramos el currículo, estamos hablando de la relación que debe existir entre la escuela con el entorno. Hoy nuestras situaciones, nuestras comunidades, el contexto tiene unas situaciones de problema de tipo social y la escuela está apuntando en otra dirección. Hay una sociedad huérfana, una comunidad huérfana, porque la escuela está allá por la galaxia, está en los planetas, pero ocurre que el alcoholismo nos destruye, que la violencia nos calcome, que los desechos sólidos nos maltratan, pero la escuela está totalmente desconectada. También hablamos de que ayudan a definir las señales de identidad de un centro educativo. Eso le da personalidad al centro educativo. Es decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? Y qué bueno que se note que nosotros estamos aquí para poder atender a las personas. Les cuento igualmente que los ejes transversales están presentes en el conjunto del proceso educativo. Desde el momento en que el estudiante llega a la escuela, ya está por el ambiente que se le crea, por ese currículum oculto, en toda la asignatura, en todos los eventos. Él se va hacia su casa, se lleva esos recuerdos, llega a casa, lo cuenta, lo comparte con la familia, esa familia lo comparte con otro. Es así, la diseminación de una conducta que surge precisamente del centro educativo y se hace parte de él. Tengo que decirle también que los temas transversales abarcan contenido de diversas materias. Los ejes transversales no le corresponden a una materia, a una asignatura, no. Está inmersa en todas las materias, porque no es un tema para estudiarlo, memorizarlo y aplicar una prueba a ver si el estudiante es capaz de repetirlo. No, es una vivencia. Por eso es que se dice que está cargado de actitudes más que de contenido. También debo decirle que los ejes transversales trascienden del estricto marco curricular y deben impregnar la totalidad de todas las actividades del centro, todas, en todos momentos. Es decir, si yo soy respetuoso, yo no puedo ser respetuoso en ciencias sociales, pero no soy respetuoso en español, tampoco lo soy en ciencias naturales, no, yo tengo que ser, practicarlo. Es así como el perfume que utilizamos, ¿no? Nos ponemos un perfume y donde nosotros vayamos, en el lugar que nos encontremos, Él está con nosotros. Es como ese hábito que nosotros nos hacemos que nos identifica. Así son los ejes transversales. Entonces, en la escuela, para poder desarrollar ese proceso, hablamos que deben estar clarificados en el proyecto educativo institucional o el proyecto educativo de centro, que le llamamos, que representa ser como la Carta Suprema, como la constitución de un país. Bueno, ahí está la identidad del centro educativo. También se recoge en los proyectos curriculares de centro, donde está la propuesta del centro educativo para poder decir esos temas culturales, esas necesidades culturales, cómo la convertimos en temas, en contenido de aprendizaje, en contenido de análisis. También tiene que ver con los proyectos pedagógicos del aula, la forma operativa, cómo el docente va desarrollando, cómo aprendemos a trabajar en equipo. Quiero culminar
diciéndole o reiterándole que los ejes transversales apuntan al ser humano, porque al parecer la educación en su contexto general, como que el currículo explícito o llamado también manifiesto, como que se olvidó de nosotros. Se dedicó al conocimiento y se olvidó del ser humano, se olvidó de la persona. Por eso es que en el currículum manifiesto los mejores estudiantes son aquellos que tienen las mayores calificaciones, aquellos que tienen mayores habilidades para retener una información, aquellos que tienen mayores habilidades para repetir la información, son aquellos que premiamos, le damos la beca, le damos los aplausos, le damos los regalos, lo presentamos como lo mejor, pero aquel ser humano responsable, puntual, buen amigo, buen compañero, solidario, que comparte su merienda, que comparte sus materiales, que llega todos los días, que es aseado, nosotros no le prestamos mayor atención. ¿Por qué? Porque no hemos entrado en el conocimiento como el elemento fundamental del proceso educativo cuando debiera ser no, fundamentando en la persona y el conocimiento, utilizarlo, ponerlo al servicio de la persona. Ojalá un día podamos entender cuál es el rol que debemos desarrollar los docentes, que debemos desarrollar en la escuela. Y por favor, permítanme, para cerrar, invitar otra vez a mi amigo Sócrates cuando en una conversación él decía que la educación es el proceso que nos conduce a la plenitud. Y cuando les preguntamos qué es la plenitud, decía, es el encuentro con uno mismo, es llegar a pensar como yo quiero pensar, es sentir como quiero sentir, es estar donde quiero estar, es ser lo que quiero ser. Y cuando la educación me permite encontrarme conmigo mismo, entonces yo estoy en la plenitud. Tremendo. O también, más actualizado, traerle a José Ingeniero cuando nos decía que la educación tiene por objeto, la educación, perdón, es la herramienta que nos conduce de un estado primitivo o de animalización hacia un estado superior o un estado humano. Si no perdemos esa perspectiva y comprendemos todo, que la educación es una herramienta al servicio del desarrollo de la persona, entonces la educación pierde su razón de ser. Como hoy nos las han secuestrado. Estamos esforzados por ganar la economía, pero estamos perdiendo al individuo, estamos perdiendo la sociedad. Por eso nos matamos, por eso nos asaltamos, por eso no importa todo lo que yo pueda hacer traficando estupefacientes con tal de tener dinero, que se muera medio mundo, que se enloquezca la humanidad entera, después que yo venda armamento y las arcas de mi país aumenten y nosotros seamos más ricos como país, que desarrollemos nuestra industria, no importa cuántos cristianos se puedan morir, eso no es mi problema, porque hemos abandonado ese sentido humano. Antes de que la tristeza por esos hechos me embargue, le solicito, suscríbase, ayúdeme, suscríbase, dele like para poder seguir abordando bajo esta metodología de trabajo, seguir abordando aquellos temas que consideramos que son relevantes, que son importantes para poder determinar la vida de cada uno de nosotros. Gracias por estar conmigo en este canal y nos vemos en otro momento.